felicitaciones. Es un gusto para mí estar con ustedes y poder traerles esta gran oportunidad de que pasemos un rato ameno en el que podamos conocer un poquito de algo que me llamó mucho la atención y quiero que todos los seguidores en el canal lo conozcan. Y es que vamos a poder estar con alguien muy especial, un amigo desde Colombia, con el que he compartido mucho en atención prehospitalaria y hace un tiempo ha logrado realizar algo muy interesante y es poder lograr una publicación. No sé ustedes, pero para mí siempre el concepto ha sido que en Latinoamérica lograr publicar y publicar algo en atención prehospitalaria pues es difícil, ¿sí? Y por eso pues le doy la bienvenida a José Luis Piñeros, que está hoy con nosotros y vamos a compartir este rato con él. Me gustaría, José, que las personas en el canal te conozcan un poquito, ¿sí? Nos puedas contar quién eres tú, qué estás haciendo actualmente en atención prehospitalaria. Hola, José, muchísimas gracias. Qué chévere volver a estar en contacto, qué chévere que me invites para estos escenarios. Creo que Omega, siempre te he dicho, revoluciona la atención prehospitalaria en todo el continente, entonces eso es importante. Mi nombre es José Luis Piñeros, yo soy técnico en urgencias médicas, graduado hace un poco de 20 años, trabajé en atención prehospitalaria por bastante tiempo, posteriormente estudié un pregrado en fisioterapia y algunos posgrados en especialización de fisiología del ejercicio, maestría en ciencias biomédicas y ahora estoy cursando el doctorado en ciencias biomédicas y trabajo para distintas universidades dictando en áreas de fisiología y en atención prehospitalaria, en el programa de atención prehospitalaria en la Universidad del Valle. Estoy con ellos en el componente de trauma, estoy con ellos en el componente de prácticas de trauma y atención de trauma. Qué bueno, qué bueno. Pues quiero contarles a todos que me llamó mucho la atención este artículo en particular, que es un artículo que tiene que ver con trauma. Saben que nos gusta mucho el trauma prehospitalario y por eso quiero preguntarle a José de dónde nació la idea de lograr hacer una investigación acerca de los torniquetes, ya que los torniquetes pues históricamente han tenido muchas evoluciones, ¿no? Y hoy hablamos del boom de los torniquetes en congresos, en simposios, en publicaciones en libros. ¿De dónde salió esta idea de hacer una investigación de torniquetes? Pues mira, José, creo que cuando vivimos hace 20 años, hablamos de torniquetes, era como que si se usan, están contraindicados, cuándo los vamos a usar. Y a medida que ha pasado el tiempo, las investigaciones nos han mostrado cada vez más que es un elemento que salva vidas, que es obligatorio usarlo y que previene muertes en las condiciones de sangrados exsanguinantes. Eso nos llevó a pensarnos, bueno, o sea, si ya han escrito de torniquetes, sabemos la importancia, sabemos toda la evolución que ha tenido, pero ¿por qué no vamos a mirar un poco más allá? O sea, ir un poco más allá de solo ponerlos, controlar el sangrado, entrego al paciente, sino ver fisiológicamente qué estructuras se van a ver involucradas cuando lo pongo y estoy directamente relacionado con las complicaciones. No sin antes decirte y a todos los que estén viendo este video que en ningún momento pretendemos, cuando hablamos de complicaciones, desestimar la importancia del torniquete o de su uso cuando hay una hemorragia. Por el contrario, yo creo que el personal prehospitalario debería conocer mucho más allá esas condiciones. Cuando tú aplicas un fármaco, lo usas bajo unas recomendaciones y sabes que ese fármaco puede tener complicaciones. Okay. Así tenga estudios que lo respalden, entonces con el torniquete nos pasaba lo mismo. En el marco de eso, en el programa de atención prehospitalaria de la Universidad del Valle se comenzó a trabajar con los estudiantes que ellos vivenciaran procesos investigativos. Hasta el momento ellos no tenían ese componente investigativo, pues por ser una carrera tecnológica. Entonces lo que hicimos con algunos docentes y la dirección del programa fue orientarlos en programas investigativos que ingresaran a un semillero de investigación y comenzaran a recibir capacitación en investigación y cómo investigar.
Cuando me dijeron, José, queremos investigar en atención prehospitalaria, le dije, listo, empecemos abriendo un panorama con un scoping review, que creo que ahorita hablaremos un poquito de eso. Y entonces incluimos estudiantes. Hay 2 estudiantes con los que trabajamos en este proyecto. Era la primera vez que trabajaban en un proyecto de investigación y pues fue como el proceso que lo llevó de una a hacer. O sea, ese fue como el proceso de que lo pensábamos, ya lo veníamos trabajando, queremos trabajar sobre torniquetes y se nos dio la posibilidad de hacerlo en el entorno prehospitalario, así que de una le dijimos sí. Bien, y para todas las personas que nos están escuchando, explícanos un poco qué es un scoping review, porque tal vez muchas personas no entienden qué es eso y es importante saberlo porque, pues, hay que decirlo abiertamente, las redes están llenas de mucha basura y muchas cosas que la gente no lo entiende, entonces lee cualquier cosa, pero ¿qué es un scoping review? A ver, entonces te cuento. La investigación tiene distintos modos, niveles y, por así decirlo, fases, ¿sí? Yo puedo hacer investigación desde un método netamente cualitativo o cuantitativo, puedo hacer investigación en campo sobre un proceso, o puedo ir y hacer un escudriñar qué es lo que otras personas ya han mostrado en sus investigaciones y poder sacar conclusiones acerca de ellas. A eso le llamamos las revisiones o los reviews. Cuando ustedes encuentran su artículo y lo descargan en las redes y dicen review, las reviews son una revisión de un tema. O sea, yo quiero revisar acerca de torniquetes. El scoping review es un modo de las revisiones en las cuales nos abre un panorama. Es como yo quiero ahondar en un tema que probablemente sea emergente, es un tema probablemente nuevo, y en el cual yo necesito ahondar en ese panorama, buscar si hay lagunas de conocimiento, entonces me adentro en los artículos que han publicado en un rango de tiempo. Cuando recopilo esos artículos, comenzamos a estudiar cada uno de ellos y a descartar algunos, a recoger otros, y al final los unimos y hacemos una fusión de los datos que me está dando esa cantidad de artículos, y al final respondo la pregunta que tengo frente a la investigación, que en este caso es hablar del uso de torniquetes en el ámbito civil y militar. Cuéntanos un poquito acerca del título. ¿Cómo escogieron el título? ¿En qué se basaron? Bueno, los títulos siempre de las investigaciones nacen de la pregunta de investigación primero. O sea, cuando ustedes decidan investigar, siempre piensen como niños. Piensen como niños. Es, bueno, ¿eso por qué funciona y por qué hace y qué pasará si yo hago? Siempre. Cuestiónense todo. Es algo que siempre les digo a los estudiantes. Entonces, nosotros primero queríamos ver si los torniquetes causaban complicaciones y si esto se estaba reportando. O sea, sabemos que causan bien, sabemos que salvan vidas, pero ¿qué tanto están reportando la literatura las complicaciones derivadas de torniquetes? Entonces esa fue nuestra pregunta. ¿Hay complicaciones reportadas? ¿Sí? Acerca de la posición de los torniquetes y la exposición en el tiempo. Cuando hicimos esa pregunta, nos planteamos la pregunta y mediante unos procesos metodológicos, eso me da el resultado de mi título. Entonces, por eso el título es el uso de torniquetes para el control de hemorragias en ambientes prehospitalarios, ya sea civiles o militares. Y en este caso vamos a ver aquellas complicaciones que sean de carácter metabólico, hemodinámico o complicaciones anatómicas. Ya, entiendo que ustedes hicieron toda esta revisión de artículos y lograron llevarlo a una publicación, que es la que estamos viendo en pantalla. Cuéntame un poco, ¿dónde lo publicaron? ¿Cómo se llama la revista? La revista es una revista polaca, que tiene como nombre Disaster and Emergency. Esa revista se especializa en literatura de desastres y emergencias, tal como lo dicen. Es una revista de un cuartil 2. Las revistas, de pronto para los que son muy nuevos en esto, a nivel global, las revistas que publican artículos se clasifican según su grado de credibilidad e importancia, ¿sí? Entonces, esa credibilidad e importancia se clasifica en cuartiles, desde el cuartil 1 hasta el cuartil 4.
siendo el Cuartil 1 el top, ¿sí? Quizás como la revista que mejor condición tiene, revisión metodológica y recursos en investigación. Y las Q4, pues siendo igual muy rigurosas con su proceso investigativo, pero pues están como en ese proceso apenas como escalonando. Esta revista es una revista Q2, que es un logro importante, o sea, publicar en una Q2 es difícil, y afortunadamente se nos dio luego de una revisión exhaustiva por los pares, que les iré contando cómo es el proceso. Entonces nos contactamos ya teníamos el artículo hecho, ya lo habíamos pasado por algunos filtros dentro de la universidad, algunos profes de metodologías, y decidimos enviarlo. Lo enviamos, apenas nos dijeron, uy, de Colombia, o sea, no teníamos información de prehospitalaria en Colombia, y eso nos gustó mucho porque lo que pusieron el ojo en Sudamérica, donde sabemos que quizás no publicamos mucho en esto, y de una comenzaron a decirme, mira, puedes cambiar esto, ajusta estos datos, revisa esta forma de escribir. Afortunadamente, pues la traducción en inglés no tuvimos problema con el idioma, entonces se nos pudo dar. O sea, fue como la escogencia de la revista por el cuartil, por la importancia y porque pues ya es una revista bien cualificada en el medio. Tú mencionaste algo importante, y es, ¿por qué crees que América del Sur en general no es buena publicando, no publica, no? Digamos que siempre hemos creído que todos los latinoamericanos somos muy buenos en prehospitalaria, pero cuando uno toma un tema como el de los torniquetes y dice, ah, sí, los torniquetes hacen daño, pero ahí busca y no hay información científica que haya salido de Latinoamérica o este lado de América del Sur, ¿por qué crees que no publicamos? Mira, yo creo que sí se publica, o sea, sí se publica, no se publica a nivel de otros países. Okay. Sí, yo creía que sí se publica, se está haciendo, hay unas redes como en crecimiento de procesos que se están haciendo. Conozco en este momento universidades como el CES en Medellín, que trabajan en publicaciones, pero quizás sus publicaciones van aisladas del trauma, más bien en estudios cualitativos, estudios de comportamiento, prehospitalario y demás. Se está trabajando en eso, o sea, ya estoy como consciente de eso, pero todavía no alcanzamos los niveles estándares internacionales, eso es clarísimo. Yo creo que yo tendría como 3 puntos importantes ahí, José. El primero es la financiación. O sea, la financiación es que estos estudios requieren tiempo, requieren esfuerzo, requieren materiales, ¿sí? Entonces, la financiación, al menos en Colombia, es compleja, ¿sí? Para este tipo de investigaciones. Segundo, que la atención prehospitalaria en Colombia, y así como en algunas partes de Latinoamérica, viene siendo un programa técnico al cual no se le da ese componente investigativo. Entonces nos enseñan a leer artículos hechos por otras personas, con otras poblaciones diferentes, con quizás escenarios muy distintos, y cuando tenemos el artículo decimos, ah, sí, el protocolo de RCP es 32 y funcionó en otros países, pero ¿será que funciona en mi población? Sí, ¿será que funciona con mi prototipo? ¿Será que yo ya medí cuál es la cantidad de pacientes que tengo que hacen paro para hacer esto? Entonces, creo que también es darle en algún punto la importancia de investigar en el área prehospitalaria. Creo que eso es también lo importante. Y lo otro es la cultura propia del personal prehospitalario, que creo que cada vez afortunadamente está despertando, la cultura de leer, de informarse, de escudriñar, de dudar, ¿cierto? De dudar, de decir, venga, ¿por qué me dicen que los torniquetes se colocan en tal punto? Sí, no solamente es por protocolo, es porque quizás hay algo detrás que debo entender, ¿sí? Y puede pasar eso. Y creo que por último voy a colocar uno adicional, y es la heterogeneidad del personal prehospitalario. Nosotros, al menos en Colombia, nuestro personal prehospitalario es muy heterogéneo. Nosotros tenemos tecnólogos en atención prehospitalaria, quizás es como el rango mayor de estudio, pero tenemos auxiliares de enfermería que hacen atención prehospitalaria, técnicos en urgencias médicas que hacen atención prehospitalaria,
Entonces, o incluso voluntarios de bomberos, de defensa civil que hacen atención prehospitalaria. Entonces, esa heterogeneidad no permite tener un rango de investigación muy alto. Diría que esas serían como las causas. Bueno, y si nos metemos ya a tu artículo, ¿podrías contarnos un poquito acerca de esta parte que habla sobre el material y el método? ¿De qué se trata esto? Nosotros escogimos como método dos puntos importantes. Ahí, en la metodología nosotros utilizamos dos protocolos, un protocolo que se llama el BPJ, ¿cierto? Es un protocolo que lo que busca es estandarizar la forma de búsqueda de artículos. Cuando uno estandariza la búsqueda de artículos, por ejemplo, lo que hace es darle orden. En primero voy a hacer una pregunta macro que quiero solucionar. Segundo, lo que voy a hacer es escoger las revistas sobre las cuales voy a buscar los artículos. Una vez yo busco los artículos con una ecuación de búsqueda que en el artículo aparece, no sé si ahora la puedes mostrar por allí, aparece la ecuación de búsqueda que utilizamos en las bases de datos de PubMed, Lilacs y ScienceDirect. Cada uno tiene una ecuación de búsqueda distinta y la cual lo que pretendíamos era encontrar qué tanta cantidad de estudios tienen el nombre de prehospitalario, torniquete, trauma y atención de pacientes. Okay. Eso es como esa ecuación, ¿en qué parte la encontramos aquí? Es lo que estamos buscando y la podemos ampliar. Déjalo allí a mano, donde tienes el cursor a mano izquierda. Perfecto. Sube un poco, ahí quedan las ecuaciones de búsqueda. Aquí tenemos estas. No, devuélvete. Ahí, baja el cursor lo tienes. Aquí. Ahí, estas son las ecuaciones de búsqueda. Ecuaciones de búsqueda, perfecto. Entonces, esas fueron las ecuaciones de búsqueda que utilizamos para poder entrar a las bases de datos. O sea, todo tiene que ser sistematizado y tan organizado que si tú lo replicas en Chile, o lo replicas en Alemania, o lo replicas en cualquier otro lado, tiene que dar los mismos resultados. Si tú colocas esas ecuaciones de búsqueda en las bases de datos que aparecen allí, te tendrían que dar los mismos resultados, a no ser de que de pronto en el rango de tiempo que desde que investigamos hasta ahora hayan publicado más artículos. ¿Sí me entiendes? O sea, es como que estandarizar el proceso. Yo ya sé qué artículos voy a buscar y eso me da una cantidad grande de artículos. Nos dio 2.094 artículos que escogimos. Ok, es decir, en esa parte de la cantidad de resultados, pues me imagino que es ¿verdad? El de la literatura, todo lo que encontraron. Exacto, okay. Sí. 2.094, son muchísimos artículos. 2.094 artículos que tuviesen dentro de su abstract, o sea, de su resumen, las palabras clave que para nosotros era torniquete, control de hemorragias, complicaciones, ¿cierto? Bien. De esos 2.094, en ese momento pasan a un segundo filtro. Okay. ¿Sí? Nosotros somos 3 investigadores, eran 2 estudiantes de atención prehospitalaria, más conmigo serían 3 investigadores. En ese momento comenzamos a hacer los filtros para seleccionar qué artículos ingresaban y cuáles no. Para eso se desarrollaron los criterios de inclusión o exclusión. ¿Y cuáles fueron los criterios de inclusión y exclusión? Que los estoy viendo justamente aquí, ¿no? Aquí veo los de exclusión, ¿no? Sí, puedes subir un poco. Bien. Yo creo que puedes subir un poco. Yo creo que aquí tenemos los criterios de elegibilidad o inclusión, ¿no? Eso, criterios de elegibilidad. Mira que voy a resumir para no leerlos paso a paso. En los criterios de elegibilidad era que los torniquetes fueran puestos en el escenario prehospitalario. Okay. ¿Sí? O sea, el artículo tuviera que hablar de torniquetes que se colocaran en el escenario prehospitalario. Muy bien. Que fueran pacientes adultos. En este caso no se trabajó con niños, más por un tema de que queríamos ser específicos, ¿cierto? En pacientes adultos no hay en ese caso un sesgo adicional, solo queríamos ser específicos en pacientes adultos. ¿Hablaron de adultos hasta alguna edad en particular? No, en ningún momento tampoco reportamos edad en ese momento, pues mayor de 18 años, lo único que reportamos en cuanto a criterios de elegibilidad. Okay. Y que estuvieran
en el escenario prehospitalario para nosotros era importante. Dentro de tantos criterios de inclusión que tenemos allí, de los importantes es que estuviesen en una revista indexada, que eran los que les decía los cuartiles, o sea, que tuviesen cuartil, eso nos daba también un criterio importante, que en el caso de que encontráramos el artículo fuera descargable. Como ustedes saben, quizás cuando uno entra a bases de datos, hay artículos que no son fácilmente descargables, entonces si el artículo no era fácilmente descargable para nosotros, pues no lo podríamos estudiar a profundidad, entonces se descartaba. Eso pudiera ser un sesgo, porque muchos artículos eran costosos, sin embargo nos pasó que la mayoría de artículos que encontramos en este caso eran descargables, entonces se pudo trabajar. Y también veo que tomaron en cuenta el ambiente civil y militar, ¿verdad? Eso, sí, se tomó en cuenta si era en civil o militar, o sea, en este caso no nos fuimos solo por civil o militar, sino que estuvieran los dos ambientes. Perfecto. No importaba si era civil o militar, era dentro del ambiente. ¿Qué otro criterio de inclusión teníamos? Era que fueran humanos. Okay. Se lo digo porque los estudios de animales, por ejemplo, o los estudios en maniquíes, o los estudios en cadáveres, los excluíamos. Okay. ¿Sí? Todos aquellos artículos que tuviesen estudios en animales, cadáveres o biomodelos se excluían. Queríamos trabajar con modelos, en este caso estudios in vivo, y dentro de los cuales también necesitamos el nivel del estudio. Sí, solo se escogieron estudios que tuviesen un nivel de criterio alto, ¿sí? Algunos estudios, por ejemplo, los reviews no los escogimos, incluso los scoping review los sacamos para no tener sesgo, porque íbamos a hacer un scoping review, entonces los sacamos. Entonces eso nos dio como un marco de poder trabajar después de 2094, después de hacer varios filtros. Nosotros el protocolo del Prisma y el protocolo que teníamos trabajado nos permitía hacer hasta 4 filtros en los cuales íbamos definiendo qué artículos iban saliendo. Creo que ahí ya los estás colocando ya en contexto. ¿Sí? ¿Tú puedes explicarle un poquito a las personas qué es esto del Prisma, qué es este flujograma que estamos viendo? Claro que sí, claro que sí. Este flujograma Prisma es un flujograma también que permite estructurar los filtros de identificación, como lo pueden ver arriba, ¿cierto? Elegibilidad y finalmente los artículos incluidos. Entonces ustedes pueden ver que nosotros identificamos inicialmente los artículos que estuviesen publicados desde el 2019 hasta el 2023. Y utilizamos bases de datos como Lilacs, es una base de datos, PubMed y ScienceDirect. Y allí pueden encontrar que en PubMed encontramos 1843 artículos, en Lilacs encontramos 90 artículos y en ScienceDirect 200 artículos. Nosotros en ese momento ya teníamos 2094 artículos con nuestros criterios de búsqueda. Después de ese criterio de búsqueda se eliminan los que son duplicados. Duplicados es que el artículo quizás estaba publicado en 2 revistas, 2 bases de datos a la vez, entonces se eliminaron. Sí, se eliminaron 139 artículos inicialmente, posteriormente se eliminaron 32, lo cual nos dejó 1923 artículos, sí, a los cuales a todos evaluamos el abstract. O sea, evaluar el abstract es que leíamos el abstract completo y definíamos si tenían los criterios de inclusión o criterios de exclusión. ¿Sí? Totalmente excluimos alrededor de 1800 artículos, excluimos inicialmente con esta lectura del abstract, para después buscar las publicaciones que tuvieran texto completo. O sea, ya de toda esa cantidad de artículos nos quedaron 25 artículos que nos leíamos completos. Ya el grupo de los 3 investigadores se dividió los artículos, los leíamos completos para poder extraer datos y finalmente nos quedamos con 22 artículos y de esos 22 artículos, algunos ya haciendo la evaluación exhaustiva, leyendo todo el artículo nos damos cuenta que tenían unos criterios que no eran adecuados para nuestra investigación, entonces nos quedamos con 9 artículos al final. Vieron que es un filtro. Es un paso a paso, ese protocolo Prisma es un paso a paso que permite ir maniobrando mis artículos para yo quedarme con la mejor evidencia posible. Y de 2094 artículos que encontramos, la mejor evidencia posible que tuviese
datos publicados en los últimos 5 años, que fueran pacientes adultos, que fueran torniquetes colocados en el ambiente hospitalario, no en el hospital, sino en el ambiente hospitalario. Incluimos esos 9 artículos, finalmente, que ya son los que se incluyeron y se les hizo ya la extracción de datos. A esos 9 artículos se les hace ya la extracción de datos, que es lo próximo que les explicaré. Y cuando haces la extracción de datos de todos estos artículos, que en última les quedaron 9 artículos para lograr sacar los resultados, ¿cuáles fueron los resultados que observaron basados en la duda, en la pregunta que ustedes tenían? Ok. Entonces escogimos 9, ya los 9 artículos los tenemos, esos 9 artículos comienzan a ser desglosados. Entonces tú los desglosas y comienzas a extraer datos, o sea, en qué país se publicó, cuál fue el año de publicación, qué tipo de artículo es, en qué revista se publicó, y eso nos dio datos de que definitivamente de los 9 artículos teníamos artículos publicados en Europa, uno en Asia y los otros en América del Norte. ¿Sí? No existía ninguno en Sudamérica y todos están escritos en inglés. Okay. Posterior a eso, vamos a mirar cuál fue la metodología que usaron y cuántos pacientes se evaluaron, en este caso que hay pacientes. Finalmente encontramos 2.136 pacientes que se les colocó torniquete. ¿Sí? En 9 artículos, claro, tú sumas pacientes, ¿sí? Con eso ya tienes, tengo un grupo de 2.193 torniquetes puestos en el ámbito prehospitalario. Eso es un N de los grande. cuales, exacto, de los cuales ya digo, listo, tengo un N de 2.193 y en todos estaban reportados los tiempos de exposición. Ok, perfecto. O sea, los tiempos de exposición, todos estaban publicados. Algunos de los artículos nombraban el sexo del individuo, no todos los colocaban, 4 de los artículos solamente lo publicaron y eso nos dio como el 84% de población masculina, ¿sí? Okay. Con una población femenina pues mucho menor, pero pues de los 9 solo teníamos datos en 4, o sea, eso pues quedó especificado en el artículo. Entonces hasta ahí ya tengo 2.193 pacientes que se les colocó torniquete y ahora lo que hacemos es estimar tiempos. Yo te hago una pregunta ahí que me pareció que es interesante para lo que las personas nos escuchan. Es que yo también, previo a esta entrevista, yo había leído muy bien el artículo y me había dado cuenta que podías tener tiempos de exposición, a mi parecer, muy cortos, ejemplo de 15 minutos, y tiempos muy largos, de 260 minutos, que al cálculo eran casi 5 horas. Okay. Ayer las calculé y decía, wow. Entonces, la pregunta para ti en los tiempos de exposición es, ¿por qué crees que hubieron tiempos de exposición tan cortos y tiempos de exposición tan largos? Ya, entonces, a ver, pues, para contextualizar al público, en resultados tuvimos el menor tiempo, fueron 22 minutos. Ok. ¿Sí? Y el tiempo mayor fueron 268 minutos. Entonces, eso nos da una media de 89 minutos, pero la media, cuando tú la expresas, es un número más. Realmente hay muchas variables que nosotros no podemos controlar en los artículos, y esa variabilidad dependía de una cosa, era el escenario. El ¿sí? escenario. La mayoría, el escenario. Solamente un escenario fue un escenario militar. Okay, ¿listo? Perfecto. Militar completo. Que es ya se imaginan, es el que tiene mayor tiempo de evacuación. De tiempo de exposición. Okay, ¿sí? Mayor número, 268 minutos fue como y ese resultado es la mediana de ellos. Okay. Porque cuando tú leías el artículo de ellos tuvieron un solo paciente hasta de 520 minutos, 10 horas. O sea, el 268 es tomar la mediana de ellos. Por eso digo que por eso uno se lee todos los artículos, porque ya comienzas a sacar datos. Y la variabilidad depende, en mi parecer, o en lo que encontramos, de dónde estaba el escenario, ¿sí? Okay. De los niveles prehospitalarios. Muchos de esos niveles prehospitalarios fueron trasladados en helicóptero, o sea, tenían sistemas helicoportados que asistían a la víctima en un escenario que era retirado, pero no lo decían como un wilderness o algo alejado, sino que eran tiempos muy cortos en helicóptero,
o un escenario civil donde los tiempos eran muy cortos. El personal prehospitalario decidía colocar el torniquete, reportaba el tiempo y los datos se tomaban ya en el hospital. Entonces esa variabilidad de tiempos yo pienso que depende de la variabilidad, valga la redundancia, de cada uno de los elementos que pueda existir en cuanto a tipos de nivel prehospitalario, transporte prehospitalario. ¿Y podrías contarnos un poquito justamente en todas estas, digamos, complicaciones? Veo que la isquemia, que en sí cuando tú tienes un diálogo con cualquier persona dices, ah, sí, los torniquetes generan isquemia, pero ya cuando lo llevas a buscar los datos, que fue lo que ustedes hicieron, ¿sí? No solamente veo que apareció la isquemia como un factor, sino que aparecían más cosas, ¿sí? ¿Cuál de todas esas cosas definitivamente te llamó más la atención o que tú desconocías que pasaba con el torniquete, José? Ya, te entiendo. Entonces, para llegar allá, tengo que contarles un poquito de esos tiempos, ¿sí? Entonces tenemos tiempos de 22 a 268 segundos, ¿sí o no? Cuando evaluamos los tiempos punto por punto, los dividimos en tiempos menores a tanto, mayores a tanto, ¿sí? Cuatro artículos publicaron tiempos menores a 50 minutos. ¿Sí? 4 de los artículos, los tiempos eran menores a 50 minutos. Cuando revisábamos las complicaciones que reportaban, no reportaron ninguna complicación significativa. ¿Sí? No lo reportaron. Entonces eso nos da un dato. Ok, tenemos 50 minutos, no reportaron ninguna complicación en 4 de los artículos. Ojo que esos 4 todos estaban en ambiente civil. Ok. Sí, todos en ambiente civil. 3 de los artículos tenían unos tiempos entre 56 y 78 minutos. 3, o sea, otros 3 tenían un tiempo entre 56 y 78 minutos. 3. De hecho, respectivamente era 56 minutos uno, 60 minutos otro y 78 minutos el que le seguía. Okay. ¿Cierto? Y estos sí comenzaron a reportar trastornos relacionados con parestesias temporales. Fue como la complicación que tenía mayor prevalencia. Eran trastornos de sensibilidad, ¿sí? Por compresión del tejido nervioso y que generaba parestesias temporales que no generaron complicaciones secundarias. Okay. ¿Sí? En ninguno de los 78, al menos para las parestesias fue como el más prevalente. Aquí llama la atención algo y es que comenzaron a aparecer unas lesiones por una lesión renal aguda. ¿Sí? Yeah. Y cuando uno piensa en lesión renal aguda, que fue algo que encontramos una característica metabólica, piensa en quizás fue por rabdomiólisis, quizás fue por síndrome de reperfusión, ¿sí? Pero apareció, está reportado, ¿sí? Pero desconocemos los datos del paciente, si tenía lesión renal previa, si tenía datos adicionales, no tenemos datos renales, o sea que pues simplemente podemos decir que apareció. Esto no nos da para decir que los pacientes con tiempos entre 56 y 78 van a realizar lesión renal aguda. No. Me está diciendo es que apareció uno con lesión renal aguda, que quizás las características también puedan ser muy variables. El paciente puede haber estado en choque, ¿sí? Un riñón hipoperfundido, ¿sí? Todos los pacientes un paciente que requirió torniquete era porque tenía un sangrado masivo, entonces va a requerir un torniquete. Y que no se tiene un dato de ejemplo, cuál fue su estadio de shock, cuál fue su tratamiento en el manejo de hemodinamia, y solo está basado en haber colocado el torniquete en el ámbito prehospitalario. No saben cuánto tiempo tal vez transcurrió. Sí, de hecho, no, lo que sí hay, por ejemplo, algunos de los artículos no solamente reportaban torniquetes, pero nosotros pues ya lo habíamos leído y era el manejo del trauma, por ejemplo, definían cuántos de ellos requerían transfusiones, por ejemplo. Perfecto. Y saltándome un poco, los pacientes que tuvieron mayor tiempo de exposición al torniquete requirieron mayor transfusión sanguínea, por ejemplo. Pero eso, tú allí tienes que verificar lo de causalidad y casualidad. Casualidad es que encontré los dos datos a la vez y causalidad es que una cosa me llevó a la otra.
Ya. ¿Ok? Ok, lo O entiendo. sea, hay que entender que si yo coloco un torniquete en un paciente que tiene una herida catastrófica, probablemente sangró tanto que ese paciente esté en un estado de shock, ¿sí? Un estadio avanzado, que yo tenga que realizar transfusión sanguínea. Esa es una de las conclusiones que tenemos. La otra hipótesis que tenemos son los protocolos de manejo locales. ¿Sí? Algunos de los sitios realizaban transfusión prehospitalaria, otros realizaban transfusión dentro del hospital. ¿Listo? Y el otro tiempo que vimos, o sea, el mayor tiempo que ya solamente tuvimos un solo artículo, es el... qué pena. Tenemos un artículo de 124 minutos. 124 minutos, donde eran 30 pacientes. Y cuatro de ellos presentaron signos de rhabdomiólisis. Ya. De 30 pacientes, era como el 13%, presentaron signos de rhabdomiólisis. Pero de nuevo, cuando tú vas y buscas bien en el artículo qué es lo que el autor encontró, encuentra pacientes con hipotensión, encuentra pacientes taquicárdicos, encuentra pacientes con lactatos elevados. Entonces, claro, todos estos elementos me pueden llevar a decir, pero es que quizás estaba haciendo rhabdomiólisis por otro medio y no necesariamente por el síndrome compartimental causado por el torniquete. Entonces, porque cuando uno busca la literatura, 124 minutos aún me dice, ok, las complicaciones no han sido, ¿sí?, suficientes como para decir 120 minutos el paciente se te va a complicar con una rhabdomiólisis, solo que fueron encontrados allí. Y el tiempo mayor fueron los 268 minutos, ese fue en un escenario militar, donde la evacuación de los pacientes era muy difícil. Sí, okay. La evacuación era muy difícil, entonces estos pacientes estuvieron con tiempo prolongado y todos los pacientes que estuvieron con 268 minutos tuvieron rhabdomiólisis, el 100%. ¿Cuánto tiempo? 268 minutos. 268 minutos. Estamos hablando de algo así como más de 2 horas y media. 268 minutos. Casi. Haga la cuenta, José. Dividido 60. 4 horas 40, casi 5 horas. 4 horas 46. Casi 5 horas. Casi 5 horas. Hipotenso, no sé, el manejo difícil, presentaron rhabdomiólisis. O sea que eso nos da como. No nos da resultados. Pero abre una luz, ¿no? Abre una luz en un camino. Exacto. En investigación pasa eso. O sea, hoy no vamos a decir esto es lo que vamos a manejar, ni un tiempo específico para todos, porque es muy variable. Pero me abre la cancha, como lo que queríamos era un scope and review, era abrir un escenario nuevo, ¿sí? Un esquema de discusión nuevo donde nos podamos sentar y hablar. Porque muchos leemos los textos, entonces uno lee la actualización de los libros de trauma, entonces me dicen, este es como el rango seguro, ¿sí? El rango seguro, pero miren que el rango seguro va a depender del tipo de paciente, del escenario, de qué recursos tengo, ¿sí? Ese tipo de cosas pudiese estar ahí involucradas. ¿Cuáles fueron las conclusiones que ustedes sacaron? Cuéntale a todos que nos están viendo. Bueno, dentro de las conclusiones que nosotros manejamos, nosotros concluimos que primero el torniquete es uno de los elementos pues como importantes para la atención de trauma en pacientes, ¿sí o no? Yeah. Y que tanto las complicaciones isquémicas, metabólicas, van a estar relacionadas al mayor tiempo de exposición. Perfecto. Sí, a mayor tiempo de exposición de torniquete van a comenzar a aparecer complicaciones como la isquemia, como lesiones parestesias por lesiones de compresión nerviosa o en este caso lesiones renales agudas que pudiesen desencadenarse. Este tipo de elementos están relacionados con a mayor tiempo de exposición, mayor probabilidad de complicaciones, probabilidad de complicaciones. Bien. Nosotros no podemos concluir hasta el momento si hay un rango efectivamente seguro, ¿sí?, en el cual no aparezcan. Según nuestra investigación, todos aquellos artículos que tenían menos de 50 minutos no reportaron ninguno. Pero sabemos que hay un sesgo
sabemos que hay variabilidad de pacientes, entonces quizás la acumulación de algunos tóxicos, metabolitos tóxicos en el tejido, el paciente que está en shock, eso puede aumentar obviamente el riesgo de presentar o no complicaciones. Y eso como una primera discusión. Dime. Y eso que tú estás diciendo es muy, muy interesante que lo puedan escuchar todos los niveles educativos que escuchan este canal, porque una de las preguntas típicas, y te la hacen tus alumnos en programas de entrenamiento y no la hacen en Omega Capacitaciones, en PHTLS, en cualquier programa de trauma, es ¿cuánto tiempo puedo usar un torniquete de manera segura? Siempre te van a disparar esa pregunta, ¿sí? Las personas quieren tener certeza que un número, necesitan un número claro. porque si no tiene un número le da miedo la colocación del dispositivo, ¿no? Y efectivamente, creo que te pasa, escuchas a tus compañeros, escuchas a otros docentes y es muy común que todas las personas le contesten que va a tener aproximadamente 2 horas de seguridad y que la literatura ha mostrado, ¿sí?, con torniquetes neumáticos puestos en quirófano de 4 hasta 6 horas sin presentar daños, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo algo totalmente diferente con las conclusiones que ustedes están mostrando. Y para todos me gusta lo que tú dices, tus conclusiones no son ya las finales, sino que estas investigaciones son muy interesantes porque abren un campo de seguir investigando, ¿no? De meterse, ejemplo, a muchas ramas como las que estás diciendo. Solamente centrarse en daño por randomiólisis, en uso de torniquete y bueno, daños en pacientes menores a 50 minutos de colocación de torniquete. Eso está muy interesante. Creo que todas las discusiones que se abren con estas conclusiones que ustedes van sacando, ¿no? Mira que es importante de nuevo destacar que la investigación no pretende en ningún momento restar la importancia del torniquete y todos los que estén escuchando, o sea, el torniquete salva vidas, el paciente se muere por sangrado, o sea, se muere porque llega sin sangre. O sea, sí. Si su paciente está sangrando, detenga el sangrado. ¿Sí? Pero detenga el sangrado, pero usted ya tiene en su cabeza que pueden existir unas complicaciones metabólicas, estructurales, que están derivadas de la exposición. Usted lo sabe. Pero sí, aún así, colocas una balanza y decides ponerlo, ¿sí? Y saber que más que depender de un número claro de decir, sino de buscar las estrategias para evacuar ese paciente o para hacer el manejo del traslado del paciente lo más pronto posible hacia un centro de trauma donde va a ser la reparación definitiva. ¿Sí? Va a ser la reparación definitiva. Yo pienso que ese es como el orden a seguir. ¿Sí? Tenemos claro que las complicaciones están derivadas o dependen de la exposición. A mayor tiempo de exposición sabemos que comienzan a aparecer mayor cantidad de complicaciones y esas complicaciones están asociadas a que hay atrapamiento de metabolitos tóxicos que pueden desencadenar después isquemia repercusión, que puede haber compresión nerviosa, lo sabemos. Claro ¿sí? Que sí. Quizás lo que debemos empezar a manejar es trabajar en la seguridad de los torniquetes, quizás con la evolución que han tenido los torniquetes, y eso tú lo conoces muy bien porque has trabajado de la mano con muchas marcas y nos has explicado quizás ventajas y desventajas de las marcas, que cada vez trabajan en disminuir ese tipo de cosas, según el diseño, la presión, el diseño de cómo van a hacer la compresión. Creo que esas cosas van a ir importando bastante, ¿sí? Más que saber un número exacto, es pensarse que a mayor tiempo, mayor probabilidad de lesiones. Bien, igual aquí hay algo que viene inmediatamente a mi cabeza cuando tú lo estás diciendo, y es que creo que hay que empezar a trabajar también para poder disminuir los tiempos en la unión que siempre se ha notado muy alejada, y es el prehospital de los servicios hospitalarios, ¿no? Y es que en muchos casos siento que el entrenamiento de los servicios prehospitalarios sobre el uso de torniquetes es limitado al no existir el recurso, dentro de un hospital no se usa, se desconoce estos equipos, y siento que para poder lograr disminuir los tiempos no se trata de llegar a un servicio de urgencia y retirar un torniquete.
se trata de trabajar en bancos de sangre, se trata de trabajar en activaciones de equipos rápidos de trauma, se trata de trabajar en quirófanos disponibles de manera inmediata para intervenir. ¿Sí? Siempre he sido el del que piensa comunicación. Siempre he pensado que un torniquete jamás debe ser retirado en servicio de urgencias, debe ser retirado arriba en un pabellón. ¿Para qué quieres mirar lo que hay debajo de un torniquete? Es decir, hay que trabajar en muchas cosas para lograr disminuir esos tiempos, porque pues en los ambientes de áreas remotas o los ambientes militares, pues efectivamente los traslados pueden ser muy rápidos, pero en los servicios civiles, que es donde tenemos este prehospital, pues los hospitales están a 15 o 20 minutos por tierra en una ambulancia después de colocar un torniquete, en el que efectivamente si tuvieses un banco de sangre disponible, si tuvieses un quirófano disponible, es un paciente que seguro en 60 minutos ha sido intervenido en lo importante, ¿no? Control de daños, ¿sí? Ya el resto vendrá después, pero ahí también veo que se pueden disminuir. Pero qué interesante, ¿verdad, José? Te felicito por el artículo y que la gente conozca que es la única manera de mostrar evidencia, ¿sí? Que hoy tampoco, haciendo una revisión completa de literatura como ustedes lo hicieron con los alumnos de la Universidad del Valle, a los cuales también saludo y les envío mis sinceras felicitaciones al equipo, es que pues aún no se ha dicho nada totalmente sobre esto y se necesitan muchos más casos, es decir, que haya más servicios prehospitalarios tomando toda esa data que tienen de colocación de torniquetes y poniéndolos al público en esto, en que podamos conocerlos para poder incluirlos y hasta cambiar tu artículo en 1 año o 2 años más para tener más información, ¿no? Más datos. Creo que lo que dices es importante. Nosotros estamos, por ejemplo, en la unidad de trauma del hospital universitario y lo que hemos notado es que no existe hasta el momento una recopilación de datos de los sistemas prehospitalarios frente al uso del torniquete, ¿sí? Quizás queda como experiencial, sí, puse un torniquete, pero no queda descrito en una parte donde yo pueda decir en Cali quizás utilizamos tantos torniquetes durante un mes o demás. Eso es un proyecto que tenemos más adelante, junto con otros proyectos que se están como pensando, al menos muy, muy locales, de comenzar a trabajar de lo local, que sería como la invitación a todos, o sea, reporten tiempo. Si usted colocó un torniquete, vio la hemorragia, coloque el torniquete, reporte el tiempo. Ese reporte va a ser importante para nutrir estas investigaciones y va a ser importante reportarlo. Bueno, muchas gracias, José, por todo este espacio que pasamos. Es muy, muy grato saber que están haciendo todas estas cosas. Y bueno, y queda este video para todos los seguidores en Omega Capacitaciones que les interesa conocer de evidencia lo más actual posible y efectivamente medicina basada en la evidencia, no hablar solo por hablar, ¿no? Y esto está muy interesante, que lo conozcan a todos. Y gracias por tu tiempo. Y bueno, despídete de todos y espero todos ayuden a compartir, dejen sus comentarios, cuéntenos qué piensan, escriban en este video si sus servicios prehospitalarios controlan los tiempos, tienen publicaciones, datas que podamos mirar y compartir. También les voy a dejar en la cajita de YouTube en los mensajes el enlace para que vayan directamente, lean este artículo y lo descarguen completamente desde la revista. Así que, José, puedes despedirte de todos. Dale, José, muchas gracias a todos, muchas gracias por ver este video. En el momento que lo estén viendo, piénsense en que los torniquetes salvan vidas, que ustedes ya siendo parte de un sistema prehospitalario debemos comenzar a pensar, a cuestionarnos frente a estos protocolos, ¿sí? Sin cuestionarnos de buena manera, ¿sí? A actualizarnos con la evidencia disponible, a escudriñar. ¿Recuerdan con lo que empecé la charla? O sea, pensar como niños, ¿y por qué? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y qué pasaría si yo hago esto? Pues siendo muy organizados, pienso que nos podemos organizar. Creo que allí en el video pues vamos a colocar incluso pues que a la red de Omega para que puedan ustedes comunicarse, pueden escribir, si tienen dudas, si tienen un artículo como dice José o tienen un caso especial que les haya pasado, sería muy chévere para nosotros poderlo conocer.
y poder generar esas redes de comunicación, ¿sí? Esa red de comunicación donde podamos compartir y nos puedan enseñar ustedes a nosotros esas cosas que hacen en cada uno de sus trabajos. Un abrazo, siempre por aquí disponible. Muchas gracias, José. Nos vemos como siempre muy, muy contentos de estar con ustedes. Y ahí nos vemos. Nos vemos en un próximo video. Dale.